Muy buenos días, De vomitate, espérate. muy buenos días, amadas hermanas. Es una bendición para meditar la palabra de Dios. Y pues suplico a mis amadas hermanas, a veces nos prenden los micrófonos, ¿verdad? Pero meditemos en esta parte de la escritura que me ha sido asignada, hermanas. Pues hemos estado meditando en todos estos versículos, ¿verdad? De esta carta hermosa de Santiago, ¿verdad? Y ya en el último versículo del capítulo 4, que es Santiago 4:17, dice, así que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. A través de los años, hermanas, hemos quizá meditado en este versículo y lo hemos repetido una y otra vez porque es un versículo, pues, a mi parecer, ¿verdad? Y que a veces a muchas de ustedes es muy fácil de entender, ¿verdad? Y muy fácil de memorizar. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Vemos aquí, hermanas, en el contexto de Santiago 4:17, ¿verdad? Lo bueno que se debe hacer se refiere a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, en lugar de planear la vida arrogante sin tener en cuenta la soberanía de Dios, ¿verdad? Como nos dicen los versículos anteriores, que ayer en la meditación lo escuchábamos. Y aquí está cerrando este capítulo, ¿verdad? Con este versículo. Pero podemos decir que el conocimiento del bien impone una obligación de actuar. Quiere decir que el pecado no es solo hacer lo malo, sino también no hacer lo bueno cuando sabemos que deberíamos, que es lo que deberíamos hacer, ¿verdad? No se trata solo de evitar el mal, sino de actuar, hermanas, con responsabilidad cuando tenemos la oportunidad de hacer el bien. Debemos de ver siempre, hermanas, como un privilegio para nosotras, las cristianas, para nosotras, las hijas de Dios, para nosotras, parte del reino, como para nosotras, hermanas, que somos el pueblo santo, escogido de Dios, debemos de ver como una bendición el poder hacer el bien a los demás. Ya que muchas veces, amadas hermanas, se puede pensar que mientras no hagamos daño, estamos bien. Mientras nosotras pues no estemos cometiendo, ¿verdad? Pecados visibles, pecados que la Biblia están bien marcados en la Escritura, ¿verdad? Que van en contra de lo que son mandamientos directos. Podemos pensar, oh, no, estoy bien. Yo no hago mal a nadie, yo no hago daño a nadie, yo no me meto con nadie, yo no ofendo a nadie. En nuestro pensar nosotros podemos decir estoy bien. Pero Santiago, amadas hermanas, nos recuerda que la omisión es muchas veces el querer ignorar, hermanas, que podemos hacer el bien y no lo hacemos. ¿Verdad? El quedarnos calladas muchas veces, el no ayudar, hermanas, el ignorar una necesidad, hacer como decimos, ¿verdad? En nuestros dichos latinos, hacernos de la vista gorda como que nada está pasando. Eso, hermanas, puede ser, hermanas, un gran pecado. De hecho, lo es. Estamos omitiendo, hermanas, el hacer el bien. La mayoría de veces, hermano, también cuando pensamos en pecado, lo asociamos con acciones incorrectas, ¿verdad? Mentir, robar, herir a otros. Pero este versículo, amadas hermanas, nos revela un tipo de pecado más silencioso y a veces más peligroso. El pecado de omisión. Se trata de saber qué es lo correcto, ¿verdad? Y simplemente no hacerlo.
Sabemos, hermanas, qué es lo correcto. Nosotras, hermanas, tenemos el Espíritu de Dios. Hemos sido llamadas a este sacerdocio. Tenemos ese conocimiento, amadas hermanas, a través, imagínense, todos estos 5 años hemos tenido tanta instrucción, tantos versículos que hemos leído, amadas hermanas. Sin ir muy lejos, el libro de Santiago, imagínense, amadas hermanas, en el capítulo 1, lo que nos habla de soportar pruebas, nos habla de ser hacedoras de la palabra, que podríamos decir que es un versículo paralelo a lo que estamos hablando. El ser hacedoras de la palabra, no solamente oidoras. Y en el versículo 2 nos habla de la imparcialidad, de la parcialidad, perdón, de hacernos, de tener preferencias entre nosotras. Hemos estudiado esta carta por estas semanas. Y hermanas, el versículo 3, el capítulo 3 nos habla del uso de la lengua. Cuánto daño podemos hacer cuando no usamos bien la lengua para glorificar a Dios, sino podemos dañarnos unas a otras. Nos habla de esa sabiduría de lo alto que nosotras podemos pedir a Dios, la cual nos da abundantemente. Nos da la directriz en la escritura, nos da el cómo conducirnos nosotras, hermanas, por este camino, y también nos da la ayuda, el pedir la sabiduría de Dios. Una de la sabiduría, podríamos decir sabiduría de Dios, es cuando discernimos qué es el bien, qué es lo que yo debo de hacer. Ese conocimiento, sabemos qué es el bien, pero hay que hacerlo. Luego el capítulo 4, que es lo que estamos concluyendo esta mañana, más hermanas, nos habla de la amistad con el mundo. Imagínense qué enseñanza tan hermosa. Y luego nos habla en los siguientes versículos de juzgar al hermano. Qué directrices, hermanas, que nos da la escritura. Y solo estoy hablando de lo que estamos estudiando del libro de Santiago, imagínense. Y luego dice, no os gloríes del día de mañana, que es esta porción que está concluyendo precisamente el día de hoy con el versículo 17. De hacer a un lado, hermana, el propósito de Dios, de no tomar en cuenta a Dios en nuestra vida. Pero nosotras debemos de crear esa dependencia de Dios, y cuando sintamos nosotros, hermanas, cuando conozcamos de algo, hay que vivir la vida cristiana, pero una vida de práctica, porque el que sabe hacer lo bueno, tenemos el entendimiento, el discernimiento, el Espíritu Santo nos lleva hasta ese punto de darnos a conocer cuál es lo bueno. Pero no se queda ahí, hermanas, podemos presumir de mucho conocimiento. Podemos presumir de muchas cosas, de entender tantas cosas de la Biblia, pero hermanas, no se debe de quedar allí. Debemos de accionar, debemos de ponerlo en práctica, porque el conocimiento, hermanas, envanece. Pero la vida de una cristiana debe ser una vida de práctica, de hacer eso bueno que el Espíritu de Dios nos lleva a discernir y a entender. Dios nos ha dado esa conciencia, ese discernimiento, y sobre todo nos ha dado su palabra. A través de ella podemos reconocer bien lo que nosotras, hermanas, debemos de hacer. En aquel día no vamos a decir, yo no sabía, yo nunca me enteré, pero ¿cuándo, Señor? Ahí estaba mi palabra. Tú sabías, simplemente sabías que era lo bueno y no lo hiciste. Pero yo no robé, pero yo no mentí, pero yo, Señor, guardé todo esto, pero no hiciste lo que deberías de hacer. Eso bueno, el hacer el bien a los demás. En Lucas 12:47, amadas hermanas, cuando dice ya aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá, ¿qué? Muchos azotes. Jesús enfatiza, hermanas, que no basta con conocer la voluntad de Dios, es necesario actuar conforme a ella. Saber sin obedecer agrava, hermanas, nuestra responsabilidad. Juan 13:17 dice así, si sabéis estas cosas,
Bienaventurada, mi hermana, bienaventurada seréis si las hicieres. La bendición no está solo en el conocimiento, sino está en la práctica. Es el hacer que en que experimentamos la verdadera dicha del evangelio. Dígame, hermana, si usted no siente una paz en su corazón, cuando usted ve la necesidad de una persona y viene en su corazón ese deseo de ayudar, no importa mucho, poco, lo que usted pueda, pero usted lo da con esa alegría, usted siente una bendición, usted no lo siente como una carga, lo siente como un privilegio, amada hermana. Siéntase privilegiada cuando en sus manos está el hacer bien a los demás y usted lo lleva a la práctica. Qué bendición tan grande, qué dicha, hermanas. Es el propósito de estar en la iglesia, de amarnos, de ayudarnos, de estar en comunión unas con otras. Qué hermoso cuando nos reunimos para adorar a Dios. Es algo tan lindo, tan que nos llena. Pero cuán hermoso es cuando estamos unidas, hermanas, en la práctica. En la práctica. Cuando el amor lo llevamos a la práctica. Dice, hijitos míos, no améis de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Hermanas, amar y hacer el bien no puede quedarse en solo buenas intenciones. El mundo está lleno de buenas intenciones. Ay, yo lo pensé. Ay, sí, yo me llegó a mi mente, pero no lo realicé, hermana, no lo realicé. Entonces, ¿qué cuenta le voy a entregar a mi Señor? Si yo no llevo a la práctica aquello que Él pone en mi corazón. El amor verdadero, hermana, se muestra con acciones concretas. Por ejemplo, hermanas, cuando vemos la necesidad en una persona y tenemos los medios de ayudarla. Porque muchas veces, hermanas, decimos, ay, no puedo, pero el Señor sabe. El Señor sabe que sí podemos. Y cuando lo hagamos, hagámoslo con ese gran amor, hermanas. Sin criticar, sin decir yo esto, yo lo otro, no. Nadie tiene por qué enterarse. Háganlo con la alegría, háganlo como ese privilegio, hermana. Y esa necesidad usted la puede cubrir, qué bueno. Y si no la puede cubrir toda, siéntase feliz de poner su granito de arena. Pero no ignoremos, hermanas, las cosas que pasan a nuestro alrededor, las necesidades que pasan alrededor. Porque, hermanas, el Señor sabe que si nosotras podemos y no lo hacemos, hermanas, podemos hacer el bien a los demás y no lo hacemos, vamos a tener graves consecuencias. Imagínense, hermanas, podemos ayudar a alguien muchas veces, quizás no económicamente, pero un servicio, hermanas, que prestemos a los demás, un consejo, una ayuda, el escuchar, el poder, hermanas, orar. Son muchas maneras de poder ayudar a los demás. Son cosas buenas que debemos de hacer para poder, hermanas, no caer en este pecado de omisión. Es un mandamiento, hermanas, el ayudar unas a otras, ¿verdad? Y muchas veces, hermanas, preferimos ignorar y no accionar. Caemos en pecado, amadas hermanas. Proverbios 3:27 dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. ¿Qué más claridad queremos, amadas hermanas? En otras palabras, no dejes de hacer el bien a quien lo merece. Si tienes los medios, hazlo, mi amada hermana. Hagámoslo, hermana, me incluyo yo también. La exhortación es primeramente para mí, amadas hermanas. Como en la palabra del imagínense la parábola del buen samaritano en Lucas 10:25-37. Pasó, hermana, pasó allí. Estaba ese hombre tirado ahí, hermanas. Pasa un sacerdote, pasa un levita. ¿Ustedes creen que ellos no conocían? Conocían, hermana. Conocían. Pero cuando fue el momento de obrar, no lo hicieron. Lo ignoraron, hermanas. Pero ¿quién pasó allí? Ese samaritano. Ese samaritano que fue movido a misericordia. Muchas veces, hermanas, no somos movidas a misericordia. Mejor preferimos ignorar, hermanas. Y creemos que al ignorar estamos libres de pecado.
Mientras más conocimiento tenemos, hermanas, mucho más nos demanda el Señor. Nos demanda el Señor a actuar. La vida cristiana no se trata solo de evitar el mal, sino de buscar activamente el bien. En términos prácticos, esto significa, hermanas, que somos llamadas a estar atentas, alertas a las necesidades que hay a nuestro alrededor. Muchas veces estamos atentas, aquella hermana hizo esto, aquella hermana hizo el otro, y somos muy comunicativas, pero no estamos atentas en qué necesita, en qué puedo ayudar. Aquí estoy, amada hermana. Hay que hacer el bien, amadas hermanas. Entonces, amadas hermanas, tenemos que aprovechar esas oportunidades que Dios nos da para ayudarnos unas a otras. El responder, hermanas, con compasión y acción, usando los recursos, usando nuestros talentos y oportunidades para servir a los demás. Y así avanzar, hermanas, avanzar en el reino de Dios, estrecharlos en esos lazos de amor. Una vida cristiana, una vida de práctica, ¿verdad? Santiago sigue enfatizando que la verdadera fe se demuestra a través de las obras. Bueno, preguntémonos, amadas hermanas, preguntémonos, ¿qué cosas sé que Dios me ha llamado a hacer, pero no he estado respondiendo? Y yo las he estado posponiendo. Otra pregunta, ¿hay oportunidades de hacer el bien y lo estoy ignorando por comodidad o por temor? No dejemos pasar el momento, hagamos el bien que sabemos, hermanas, hagamos el bien que sabemos que debemos hacer. Gálatas, para conclusión, amadas hermanas, Gálatas 6:9 nos dice: no nos cansemos, pues, de hacer el bien. No nos cansemos, hermanas. Muchas veces nos van a pagar mal, no importa. Pero yo sé que hacer lo bueno, hermanas, que el omitir, el hacer lo bueno va a ser pecado. Hagamos el bien, no nos cansemos, porque lo hacemos para honra y gloria de nuestro Dios. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así dice el versículo 10. Así que según, qué hermoso, hermana, véalo como una oportunidad. Así que según tengamos oportunidad, hagamos el bien ¿a quién? A todos, no solo a la que me cae bien, no solo a la que es de mi categoría social, porque muchas veces en la iglesia está eso, hermanas. No solo la de mi grupo, no, hagamos el bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. En la iglesia del Señor no deben de haber grupos, no deben de haber preferencias. Somos una familia. Aquí lo habla como uno. Habla que hagamos el bien a todos, refiriéndose a toda la gente que está a nuestro alrededor, cristianos y no cristianos. Pero qué hermoso, mayormente, en una situación especial, mayormente a los de la familia de la fe, que es mi familia, que son ustedes, mis amadas hermanas. Así que no olvidemos que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Dios nos ayude, amadas hermanas, a siempre estar unidas, poner nuestro granito de arena. Yo sé que muchas veces no podemos cubrir todas las necesidades, pero imagínense, hermanas, cada quien en su área, cubrir una área, otra hermana otra área, otra hermana otra área, y todas hermanas unidas poniendo en práctica lo que en realidad, hermana, Santiago nos está diciendo en esta carta, ser hacedoras y no solamente oidoras, hermanas. Dios me las bendiga, más hermanas, y que esta reflexión nos ayude a vivir una vida de práctica y a seguir, hermanas, haciendo el bien a todos. Bendiciones.